Bueno, estamos con Rafa, el patrocinador del concurso del arroz, y vamos a preguntarle por qué en este momento vamos a utilizar la variedad albufera de Ciudad de Sueca. Pues han pillado hoy la variedad albufera porque es una variedad muy polivalente por sus contenidos equilibrados tanto de amilosa como amilopectina, con lo cual les va a garantizar que se quede un grano suelto con una buena absorción de sabores. Es un arroz muy indicado para la gente que aún no trabajando, lo que está acostumbrado a trabajar con bomba, pues puedan sacar un buen partido de este arroz. Rafa, y dentro de las variedades que tú tienes, por ejemplo, otro arroz que tú nos podrías indicar que sería también bueno para este tipo de cocción o de plato. Pues la de primera elección sería la variedad bombón, y ya después ya nos iríamos a la argila. Entonces, ¿son arroces que para estos platos son más indicados? Son más indicados, sí, porque como esto no es un arroz seco, entonces aportaría más melosidad y más cremosidad este tipo de grano. En el caso del bombón se quedaría súper entero el grano, con lo cual también el tiempo de retrogradación aumentaría respecto a la albufera, porque tiene mejor retrogradación, con lo cual a la hora de valorar los jurados, aunque tardara 2 horas, el participante tendría garantía de tener un arroz en su punto. Pues muchas gracias, Rafa, como siempre. De nada. ¿Cómo me queda apreciado y en la lengua en cara de la clavada? Para acá, a absorber el sabor. La lectura la pasemos. Te puedes contar la neta, está espectacular. Que estoy grabando. ¿Qué digo? Pues nada, está espectacular, se puede encontrar. Este arroz está totalmente suelto, en boca puedes contar grano por grano, y la perla, el punto es el óptimo, o sea, ni duro ni blando, pero se siente la perla. Y ha cogido, vamos, todos los sabores que tanto en el del cardo como de la carne, es impresionante. Brutal.